Tenemos el aspecto humano, social de este problema, de esta problemática, y también, por supuesto, el legal. Y vamos a tratar de analizarlos hoy aquí en el programa. Para eso hemos invitado, por una parte, Carlos Pereira, es el Centro de Orientación al Inmigrante. Carlos, bienvenido al programa. Y la doctora Morela Aguado, abogada de inmigración. Doctora, muchísimas gracias. Carlos, comienzo contigo, una actualización de la última información que tienes. Bueno, ahora mismo básicamente 95% de los niños en esta situación ya han sido entregados a sus familiares. El porcentaje es bastante menor. Sin embargo, el proceso que viene es un proceso largo a raíz de la poca cantidad de jueces que tiene el sistema. Ahí quería ir ahora precisamente con la doctora Aguado. Doctora, los casos se dice que han saturado el sistema en el país. Hablamos, por ejemplo, de un atraso, tengo el número exacto aquí, de 375.373 casos. Correcto. Una vez que se entra en el sistema, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuándo se supone que se procesa y sale? Claro, todo depende de la jurisdicción en la que se encuentre el caso. ¿Hay un promedio que podamos decir aproximadamente? Aproximadamente en Miami, que en el estado de la Florida se maneja mucho más rápido, un promedio de 1 año. Existen otros estados como en las Cortes de Virginia, en las Cortes de Dallas, que se están dando hasta el 2017, 2016, todo depende de la jurisdicción. Carlos, ¿en qué condiciones están estos niños que llegan? Originalmente, cuando llegan a manos de inmigración, esa es la parte triste, esa es la parte crítica de esta situación. Pero una vez que el niño pasa al refugio del Departamento de Recursos Humanos del gobierno, entran en otro estatus. Tienen comida, tienen cama, tienen educación y empiezan también a tener diversión. Y es cuando empieza el proceso de reunificación familiar con sus padres. Según cálculos, este año llegarían a 90.000 los niños. Ahora, lo que se está anticipando para el próximo año es de 150.000. Estamos diciendo que eso no parece que se va a detener, ¿eh? Sin embargo, con las acciones que está tomando el gobierno, hay servicios de comerciales pagados por el gobierno americano en nuestros países que están frenando esa salida. Nuestros países, ¿qué culpa tienen nuestros países de todo esto? Siempre se está hablando de Estados Unidos. Ahora, hay una cumbre, ahora el viernes, entre el presidente Obama, está Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, están los presidentes de El Salvador y de Honduras. ¿Qué responsabilidad tienen estos países también en toda esta tragedia? Yo creo que uno de los grandes problemas es que Estados Unidos resuelve esto siempre con dinero. Pero nuestros ¿Cómo debería países, resolverlo? ¿Qué otra opción hay? yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hay un crimen organizado y hay que buscar detener ese crimen organizado. Si Estados Unidos le está dando dinero a estos países tienen que presentar un plan de cómo van a utilizar y cómo van a hacer estratégicamente una acción para detener el crimen organizado. Porque al final del día, si estos niños son deportados, básicamente los estamos poniendo al filo de la muerte. Correcto. Doctora, ¿cómo es el proceso? Usted me decía que estuvo en Virginia, que le dieron una audiencia para 2017, aquí en Miami, condado Miami-Dade, aproximadamente en 1 año. ¿Cómo es el proceso desde que se empieza? Usted toma, por ejemplo, el caso de un niño, de un menor, estamos hablando. ¿Cómo es el proceso hasta que ya se comienza, se va ante un juez y se decide qué pasa con ese menor? Ok, existen 2 tipos de proceso. El primer proceso es, digamos, ya el menor viene con el padre o con el padre acompañado. En ese tipo de casos ponen a los padres junto con los menores en un proceso de inmigración y pasan un proceso de asilo político, junto con el padre de los menores. Si el menor viene solo, que no está acompañado, mucho más grave, que es el mucho más grave porque generalmente esos niños vienen huyendo de amenazas de muerte que han recibido en sus países, existe una condición que se conoce como inmigrante juvenil especial, que tiene un proceso especial que pasa por una corte familiar, es declarado dependiente de la corte y después se le pide a inmigración que se le dé residencia una vez siendo declarado. Pero este proceso debe pedirse antes de que el menor cumpla los 18 años. Hay, Carlos, sectores y grupos de ciudadanos en Estados Unidos, específicamente en esa otra parte del país, que están pidiendo que se regrese a todos estos niños. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que hay una desinformación tremenda. Yo creo que este es un país
hecho por inmigrantes. Y este país le ha abierto las puertas a diferentes comunidades en el mundo. Pero Estados Unidos, a la vez, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que tener un control sobre sus fronteras y quién entra y quién sale. Definitivamente, pero acordémonos que siempre toda aquella persona que viene huyendo y pide el proceso de asilo, pues tiene el beneficio de esa duda, tiene la oportunidad de mostrar que viene huyendo. ¿Niños de qué edades? Estamos hablando de menores de 18 años, pero ¿de Estamos qué edades hablando, has visto? el promedio de los niños es 14. Ese es el promedio máximo de la mayoría de estos niños. El más joven que hayas visto, que recuerdes, pues, ¿qué edad Oh, tiene? el más joven que yo he visto es un niño de 6 meses de edad. 6 meses. En la ¿Pero corte vino con solo? su padre. ¿O vino con el padre? Sí. Una No, digo situación que haya venido dramática. solo. En el caso de algún niño que haya venido solo. Un niño de 12 años de edad con una mentalidad de 6, porque tiene una situación mental. Entonces su edad biológica es 12, pero su estado mental es de 6. ¿Cómo termina ese niño aquí? Porque alguien tiene que pagar por todo ese proceso. ¿Quién paga por eso? ¿Cómo termina ese pequeño aquí? Ese pequeño pues venía en camino con una tía, pero en el camino por cuestiones de trámites y de coyotes, terminan separándolo con su familia, terminan separándolo con su tía. Gracias a Dios, en el momento que esto ocurre, el sistema está dando una número 1-800 y nosotros logramos que ese niño sea asegurado por el sistema de inmigración. Entonces, una vez que el sistema de inmigración lo asegura, empieza el trato con nosotros para poderlo entregar con la familia. Doctora, el presidente Obama ha solicitado que se le dé prioridad a los casos de los niños específicamente y también la contratación de 75 jueces por falta precisamente de jueces. Correcto. ¿Sabe algo de ese proceso, cómo va? Sí, es un proceso en el cual lo que se pretende es básicamente apresurar valga la redundancia, el proceso de lo que es el asilo político. En el caso anterior que estaban hablando, por ejemplo, lo que yo lo explicaba de un menor que viene acompañado por su tía no es un familiar inmediato, su tía no es su papá, no es su mamá. Entonces, esa persona con ese déficit de intelecto, entonces debe de pedir a la corte familiar la dependencia de la Corte para poder entonces obtener un estatus migratorio que sería la residencia a través del proceso una vez otorgada la orden por la Corte. Usted habla de asilo político. ¿Cómo sabemos que ese niño no viene huyendo de la pobreza, de una mala vida en su país? Bueno, por eso el asilo político tiene un proceso específico, donde uno somete la petición ante el juez, pero esa petición debe ser avalada por pruebas contundentes donde se piden pruebas certificadas de las entidades gubernamentales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace ese proceso? Si Correcto. están los familiares, el papeleo en los países de origen. Ahí es donde viene la complicación y ahí es donde muchas de las personas están perdiendo sus casos de asilo político. Sí, han sido amenazados, sí, muchos familiares han muerto, pero por el miedo que estas personas tienen o los familiares que viven en los países centroamericanos de ellos, de obtener las pruebas, por lo que se maneja de que el gobierno no está colaborando con ellos y está unido con el crimen organizado, entonces se complica la compilación de las pruebas. Sin embargo, yo tengo muchos casos donde hemos logrado conseguir pruebas contundentes que avalan el testimonio de las personas que están pidiendo asilo político y se ha otorgado un resultado favorable. ¿Por qué usted cree que han aumentado estos casos recientemente? Esto se había visto, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, una cosa muy importante que yo creo es que, como decías anteriormente, decimos siempre los Estados Unidos, pero en realidad enfoquémonos en una cosa. Los países centroamericanos tenemos un serio problema, y digo tenemos porque yo soy originaria de Nicaragua y sé cómo funcionan los gobiernos en Centroamérica. Existe una grave protección de parte del gobierno hacia los ciudadanos. Entonces, la amenaza y el crimen organizado y las pandillas están creciendo increíblemente y los jóvenes están siendo un blanco de ataque y es por eso que ellos están buscando cómo salir de allá. Doctora, yo le mencionaba a Carlos anteriormente que este año se espera que sean unos 90.000 casos aproximadamente, pero se anticipa que para el próximo año sean 150.000 y yo vi que usted tuvo una reacción, no en cámara, pero quiero saber por qué fue esa reacción. Porque existe, a pesar de que se ha incrementado impresionantemente la venida de los niños para acá, también el gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas porque, como decías anteriormente, el trabajo del gobierno de los Estados Unidos también es proteger sus fronteras. ¿Cómo se está tratando de evitar que sigan emigrando por razones que no sean válidas para asilo político, como por ejemplo dijo usted,
corriendo de la pobreza. Entonces se están incrementando las medidas de seguridad, se están incrementando los niveles de exigencia para liberar a esos menores y para liberar a las personas que ya sean mayores de 18, pero que vienen pidiendo también un asilo político. En fin, una situación realmente trágica. Carlos, gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Pereira, Centro de Orientación al Inmigrante, y también la doctora Morela Aguado, abogada de inmigración. Claro que sí. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del tema de Venezuela. Autoridades carcelarias suspenden el aislamiento de Leopoldo López tras denuncias a la oposición. Pero antes, el fallo de una corte de Washington considerado un duro golpe para el Obamacare. Espera, ¿por qué? El Obamacare sufre un considerable golpe tras el fallo de una corte de Washington que declaró ilegales en 34 estados miles de millones de dólares en subsidios para quienes se suscribieron al programa de salud. Esta medida afectaría a 4.5 millones de estadounidenses que se inscribieron desde los estados que no son elegibles. El Departamento de Justicia anunció que apelará de inmediato la decisión por considerarla contraria a la ley aprobada en el Congreso.